de Dios. Porque nos pueden quitar muchas cosas, nos pueden quitar el templo como nos lo quitaron hace 3 años, durante 6 meses. Nos pueden quitar el reunirnos, pero no nos podrán quitar el Espíritu de Dios y el carácter que Cristo pone en cada uno de nuestros corazones. Y por eso yo confieso esta palabra sobre este pueblo, que Dios pone su ley en su corazón y en su mente. Y por eso hemos venido a del carácter cristiano. Estudiamos las bienaventuranzas. ¿Cuántos recuerdan las bienaventuranzas? El año pasado y iniciando el mes de enero estudiamos las bienaventuranzas, el sermón del monte, el mensaje de Jesús. Muy importante predicar a Jesús. Número 2, estamos estudiando los mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios es muy importante, porque la Biblia dice, allá en el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice que Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Y por la obra del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo debe cumplir los mandamientos, porque es la ley de Dios. Y la ley de Dios es muy importante, porque la ley de Dios es la verdad de Dios para la humanidad, no solo para el creyente. Mire, fíjese usted esto. Los mandamientos de la ley de Dios no solo son principios para la espiritualidad del hombre, sino que son los principios para la vida general del hombre. Y cuando el ser humano, cuando la familia, cuando la iglesia, cuando la sociedad ignora los principios de la ley de Dios, pues es ahí donde tenemos problemas. Y por eso vemos lo que vemos, las dificultades que vemos, hombres y mujeres sin afecto natural, hombres y mujeres amadores de sí mismos, como dice la Biblia, y una sociedad destruida. Eso es lo que vivimos hoy, ¿o no? Por eso es muy importante. Y también estudiamos los mandamientos como lo enseñaba hace unos días, porque los mandamientos educan la conciencia. Dios ha puesto su ley en nosotros, pero vivimos en una naturaleza pecaminosa, caída, un mundo pecaminoso. Entonces estudiarlos reactiva, reaviva, refresca, educa nuestra conciencia, nuestro espíritu, y nos habla la verdad de Dios a nosotros. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca del 5.º mandamiento, sobre honrar a los padres. Por eso he titulado este tema, honra a tus padres. Dile al que está a tu lado, honra a tus padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vuelva y léalo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos hablando del 5.º mandamiento, honrar a los padres. Y aquí empieza algo interesante. ¿Por qué? Porque empieza la segunda parte de los mandamientos. Algunos dicen la segunda tabla de los mandamientos. ¿Por qué? Porque los primeros mandamientos que hemos visto hasta hoy se refiere a el amar a Dios, al amar a Dios, a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y recuerda usted que hablamos de la idolatría, ¿cierto? Que hay mucha idolatría en nosotros. Entonces dirá, no, pero yo no tengo vírgenes, no tengo santos, pero uno idolatra el trabajo, por ejemplo. Hay temas, miren, los cristianos son muy orgullosos de que no son idólatras a las imágenes y atacan a los católicos por las imágenes, pero los cristianos son muy idólatras, bastante. Idolatran otras cosas, no imágenes, pero ponen en el lugar de Dios a personas, relaciones, trabajos, el dinero, y tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús. Bueno, pero entonces la primera parte habla de los mandamientos hacia Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿cierto? Pero aquí entramos a una segunda parte de los mandamientos, que es la parte donde debemos amar ¿a quién? Al prójimo. Ya no es con Dios, no es que no sea importante, por supuesto es importante con Dios, pero aquí entramos en la segunda parte de los mandamientos, que número 1 es amar a Dios, pero número 2 es amar ¿a qué? Al prójimo. Por eso mire, Mateo capítulo 22 versículo 34, Mateo capítulo 22 versículo 34, miren lo que dice la Biblia. Entonces los fariseos
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice el versículo 38: este es el primer y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como ¿qué? Entonces, la ley de Dios se divide en dos partes. Número uno, amar a ¿quién? A Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y la segunda parte habla de amar a ¿quién? Al prójimo. Pero amar al prójimo, ¿cómo? Por los laditos. Amar al prójimo como ¿qué? Eso hay que predicarlo hoy, hermanos. Porque vivimos en una sociedad muy egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Pero ¿sabe qué predica la palabra? Que hemos de amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Y aquí es donde empieza la segunda parte de los mandamientos, donde vamos a ver cómo se ama al prójimo. Y el primer mandamiento que habla es el mandamiento de honrar a los padres. Honrar a los padres. Y cuando digo padre o padres, hago alusión a papá y mamá, sí, no solo al papá, ¿no? Cuando de aquí en adelante hable de los padres o del padre, usted me entenderá que estoy hablando del padre y la madre. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, primero, ¿por qué hay que honrar a los padres? ¿Por qué hay que honrar a los padres? Entonces, lo primero que voy a decir es que deshonrar al padre, escuche esto, deshonrar al padre es deshonrar la autoridad de Dios. Deshonrar al padre, ¿qué? ¿Es qué? Deshonrar la autoridad de Dios. Escuche esto, ninguna sociedad puede funcionar sin autoridad. Es importante. ¿Por qué es tan importante? Entre otras cosas, por supuesto, no la única. Pero ¿por qué es muy importante el honrar a los padres? Porque en el mandamiento de honrar a los padres, Dios estableció el principio de autoridad. Es decir, que el que deshonra la autoridad de los padres, deshonra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció en los padres autoridad. No es la única razón por la cual honramos a los padres, pero es muy importante que se abre un principio en el cual Dios ha delegado autoridad a los padres y estos padres ejercen autoridad sobre los hijos. Y esto hay que enseñarlo, hermanos, porque vivimos en una sociedad en la cual un niño de 3 años es el que reina y gobierna en una casa, o un adolescente. Pero ese no es el principio bíblico. Por eso oramos que Dios rompiera toda estructura mental y todo argumento y toda fortaleza que se levanta en nuestras mentes. Porque los cristianos de este siglo son muy permeados y bombardeados por el secularismo a través de los medios de comunicación, las redes sociales, la academia, y se van construyendo estructuras mentales en los corazones y las mentes que muchas veces creemos que es verdad, pero no nos damos cuenta y somos como ciegos, perdóneme la expresión, desconociendo la verdad de la poderosa palabra de Dios. Pero la Biblia dice que la palabra es como un poderoso martillo que rompe todas esas estructuras. Y es como una espada que penetra hasta lo último las intenciones del corazón. Y Dios te va a estar hablando y me va a estar hablando. Porque hay muchas cosas que hemos adoptado del mundo, pero no de la palabra de Dios. Y hoy hay que enseñar que Dios ha delegado autoridad ¿a quiénes? A los padres sobre los hijos. Y eso es muy importante porque deshonrar al padre es deshonrar la autoridad de Dios. Mire, hay algo importante y la Biblia lo dice y lo vamos a profundizar más adelante. Todas las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Dios ha puesto una autoridad en la familia. ¿Quiénes son? Los padres. Dios ha puesto autoridades en el gobierno civil. En Colombia hay unas autoridades, hay un gobierno, hay un orden establecido en Colombia. ¿Ellos son qué? Autoridades. Y la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Pero también
En la iglesia ha venido un movimiento de desconocer la autoridad de los hombres y mujeres que Dios ha puesto. Pero yo quiero decirle a mi hermano y mi hermana que si un pastor o un líder no va en contra de la palabra de Dios, actúa en el orden bíblico, está sometido a autoridad, está sometido a principios, pues él es una autoridad sobre nosotros. Hoy vivimos en la época donde no se le puede decir a nadie nada porque se van para otra iglesia. Iglesia es lo que hay, entonces, y gloria a Dios que haya iglesias en cada cuadra. Eso es lo que estamos orando. Pero Dios utiliza la iglesia para ejercer autoridad sobre ti y para formarte. Diga al que está a su lado, Dios utiliza la iglesia para formarte. Así como usa la familia, usa el gobierno, muy importante. Y todas las autoridades hay que respetarlas. Mire, le hablo a los padres que están aquí. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Eso, listo. Entonces, mira, si tú con tu ejemplo, escucha esto, si tú con tu ejemplo no honras la autoridad delante de tus hijos, es decir, no honras a un policía, a un juez, al administrador del conjunto, ¿cierto? Al profesor, entonces regañas al profesor por el niño, ¿sí? Pobrecito el niño, ¿cierto? Los hijos están ¿qué? Viendo. Y llegará el día que desconocerán tu autoridad porque tú no le has enseñado a respetar la autoridad. Hoy vamos a hablar vamos a hacer dos aplicaciones de honrar al padre. Una dirigida a los padres, porque hoy el padre no quiere ejercer la autoridad por temor. No quiere ejercer la autoridad por cansancio, ¿cierto? No quiere ejercer la autoridad porque no quiere, por presión social, no quiere ser un tirano. No, que le digan un tirano. Y aquí no estoy hablando de actuar dictatorialmente, ni estoy hablando de maltratar, no. En la guianza, en el amor del Espíritu Santo, porque en el hogar debe haber amor, debe haber paz, debe haber comunión. Y la Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La reconciliación generacional. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando que debemos ejercer la autoridad. Y ya voy a hablar de eso, voy a profundizar en eso. Pero Dios ha puesto autoridad. Mire tremendo esto que analizaba. Y es que el ateísmo, ¿qué es el ateísmo? O los que se declaran ateos consideran que ellos han llegado a una conclusión racional de la inexistencia de Dios, o que Dios no existe, ¿cierto? A diferencia del agnosticismo, que habla de que hay una duda razonable de que Dios no existe, entonces no es creyente. Pero el ateo considera que ha llegado a una conclusión racional de que Dios no existe, según él. Entonces yo hago una pregunta con respecto a esto. ¿Se es ateo? Escuche esto. ¿Se es ateo por una conclusión racional? Una pregunta para reflexionar. ¿Se es ateo por una conclusión racional de que no hay un Dios? ¿O se es ateo por una conveniencia de vivir como su propia autoridad? Diría alguien ahí, ¿le tiene miedo a la autoridad? Porque mucho de lo que hay en el ateísmo no es la negación de Dios o de la existencia de Dios. Es que no me quiero someter a la ley de Dios. Y mire, voy a hablar un poquito más adelante de eso. Pero la gran mayoría de las personas rechazan a Dios o rechazan el evangelio. Bueno, tendrán sus diferentes motivos, excusas, en fin. Pero rechazan el evangelio porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. Esa es la verdad. No quiero renunciar a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero hacer, a lo que me satisface. No quiero renunciar a mi pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dejar el pecado. Y eso no le gusta al ser humano. O no nos gusta, pues luchamos con nuestra naturaleza. Y por eso las personas no llegan al evangelio. Pero más adelante hay otros que no se consagran. Le dicen a la abuelita, a la mamá, le dicen, ore por usted que usted está más cerca de Dios. Y uno pregunta, ¿por qué va a estar más cerca de Dios? Si la Biblia dice que podemos entrar todos con plena confianza, diciendo, Abba Padre. ¿Por qué? Porque hay reservas en el corazón. Yo me comprometo hasta aquí, porque de aquí en adelante ya es lo que yo quiero hacer. ¿Y sabe qué hay en esa raíz? Un desconocimiento, o qué hay ahí en esencia, una raíz de desconocimiento de qué,
de la autoridad de Dios sobre uno. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, cuando uno llega a esa expresión, bueno, una cosa es leerla y otra cosa es vivirla, seamos honestos. Ya no vivo yo. Es una voluntad totalmente ¿qué? Rendida ¿qué? A la autoridad de Dios, al Señor, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ese es el verdadero cristiano, el que dice, Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Y camina lo que Dios quiere hacer con él, así no le guste. Entonces, ese es el tema del ateísmo. Busca no tener ningún obstáculo moral, ningún límite. Y muchas veces los hijos luchan con eso. Muchas veces la rebeldía de los hijos cristianos con los padres cristianos es que les cuesta el obstáculo moral que un padre temeroso de Dios le impone. Que lo aleja de la droga, que lo aleja de la fornicación, de la inmoralidad, del trago, de la rumba. Eso es lo que a veces las familias se alejan de eso porque les pone un obstáculo que moral, un límite. Pero hijo que me escuchas aquí, ¿sientes fastidio por tu padre? Ese padre es el instrumento de bendición para librarte de tantas cosas que con los años, como dice el texto bíblico, dice que pasa la juventud, dice, llegan los años en los cuales no tengo contentamiento. Y en esencia el Padre es la autoridad de Dios que Dios ha puesto para ti y sobre ti. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Es importante entender algo relevante, profundo. Y es que Dios abomina la rebeldía, escuche esto, y la insurrección. ¿Y por qué la abomina? Porque va en contra de la naturaleza. Eso fue lo que pasó con Luzbel, va en contra de la naturaleza de Dios. Eso fue lo que pasó con Luzbel. ¿Cuál fue el pecado de Luzbel? La rebelión, el orgullo, por supuesto, pero la rebelión, la anarquía, rebelarse contra Dios. Y mire, ha venido por ejemplo ahora la famosa teoría de la justicia social. ¿Cuántos han escuchado mucho hablar de la justicia social? Colombia tiene una herencia en ese tema, digamos que tiene un origen filosófico diferente al general de Europa y los Estados Unidos, porque Colombia tuvo la herencia de la justicia social, viene con la teología de la liberación de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán al padre Camilo Torres, uno de los fundadores de la guerrilla del ELN, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, que tenía un origen, digamos, de una interpretación bíblica. Pero también se ha levantado un movimiento de justicia social en Europa y los Estados Unidos que hoy ya nos está llegando a nosotros, que es en esencia la lucha contra todo orden establecido, contra el orden establecido. Y entonces, por supuesto, se utilizan casos muy complejos, muy tristes, muy dolorosos. Usted recordará hace unos años, 6, 7, 8 años atrás, muy cerca de aquí, en el Titán, centro comercial Titán, un niño, un joven, un adolescente, se tira de una terraza, se suicida. Esto genera mucha indignación en Colombia y se aprovecha ese escenario para, por supuesto, todo tiene un límite. Yo creo que el colegio se excedió, pero al punto de, por ejemplo, imponer la ideología de género a todos los colegios del país. Utilizan un caso. ¿Qué fue lo que pasó en los Estados Unidos? Con un caso, aunque yo creo que, yo algo que veo, uno llega a los Estados Unidos y con los policías en Estados Unidos no se juega. No es como aquí que llegan a los policías y les pegan y los insultan. Creo que ya es una cultura que necesita cambios, no digo que no, pero utilizan el caso de una persona que es asesinada y un estallido social. Pero en esencia se aprovecha, lo que quiero decir, una circunstancia indignante, lamentable, que no debería suceder, que debe tener correctivos, pero para imponer un montón de cosas y se vuelve la lucha. Mire, entonces a través de la teoría de la justicia social, lucha de clases. Y hoy estamos viendo una lucha de clases en Colombia sutilmente. El empresario es el malo. El obrero es el bueno. O lo que está pasando en Colombia. El delincuente es el bueno y la justicia es la mala. O sea, ir en contra del orden. Lucha de razas. Entonces, el negro contra el blanco, ¿cierto? Y se habla de la
de resarcir todo lo que se causó en generaciones anteriores, la lucha de los géneros. Y entonces el feminismo, pero no solo el feminismo, sino se busca feminizar al hombre, ¿cierto? Y si vamos a luchar por la mujer, ¿por qué metemos la ideología de género? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Entonces se toma un tema que hay que actuar, que hay que trabajar, pero se mete ¿qué? El veneno. Es como un regalo o como una fruta envenenada. Pero en esencia lo que hay ahí es ir en contra de la autoridad. Y todos estos elementos vienen de algo que se llamó el marxismo cultural. Adorno, Habermas, la escuela de Frankfurt, incluso algunos teólogos alemanes, los teólogos de la muerte de Dios, donde analizaron por qué el marxismo se estancó, por qué el marxismo cayó. Cayó el muro de Berlín, cayó la cortina de hierro, fracasó el proyecto comunista en la Unión Soviética. Y se analiza por qué el marxismo económico fracasó. Y el análisis al que se llegó, Adorno, Habermas y la escuela de Frankfurt, usted lo puede investigar, llegaron a la conclusión de que hay 3 elementos en la cultura occidental que impedían el ascenso del comunismo. 3. Número 1, un amor a Dios. El obrero occidental amaba a Dios en el siglo XX. Número 2, la familia. Y número 3, el patriotismo. Patriotismo o la identidad nacional con la nación. Y ha venido un proceso para subvertir ese orden. Secularismo, ateísmo, una educación pública radicalmente secular, fanáticamente secular. Cuando uno dice eso en las redes, dicen es un oximorrón. O sea, ¿cómo así que fanatismo secular? Sí, fanatismo secular, es como echarles limón en los ojos de la gente. Yo recuerdo hicieron un gospel aquí en Teusaquillo al pie de la gran estación, en la plazoleta. Pues un gospel que es música de adoración, pues traduzca qué dice gospel en inglés. Y entonces se hizo, eso era de la alcaldía de Teusaquillo, a mí me tocó estar ahí. Y entonces Ideartes fue el que prestó el sonido, la tarima, los instrumentos. Y entonces Ideartes es una entidad. Ahora, no tengo nada contra Ideartes, esta semana me reuní con el director, una persona muy amable, pero pues empezaron a orar y a cantarle a Dios y empiezan a llamar. Y el sonidista, no, yo voy a pagar esta consola porque no se puede ninguna actividad religiosa, ni proselitismo religioso, ni político. Bueno, no está viendo política, pero se ha vuelto un tema, es como echarles ají en los ojos. Mejor dicho, si se habla, si se hace una oración, si en un colegio público se habla algo espiritual, algo religioso, eso, porque estamos en una época de fanatismo secular. O sea, necesitamos sacar la idea de Dios. Por ejemplo, las series cristianas en Netflix les cuesta demasiado entrar. Y les toca hacer maromas para que no diga Jesús, para que no diga el nombre de Jesús. Pero en el nombre poderoso de Jesús hay poder, hay gloria, hay alabanza. Delante de Él toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Es decir, culturalmente está sucediendo eso. Usted observa, por ejemplo, los estallidos sociales, no son espontáneos. Qué casualidad, primero Chile, después Colombia, después Perú, después Ecuador. Eso es casual no hay nada. El avance de la ideología de género y el aborto, eso cuesta millones de dólares. Entran a las universidades, financian la academia. ¿Usted sabe cuánto le entrega George Soros, investigue eso, a la Universidad del Rosario, a los Andes en dinero? A la Secretaría de la Mujer, no en los Estados Unidos, en Bogotá, para estudios de género, financian medios de comunicación, la silla vacía, por ejemplo, para imponer un sistema de cosas. Eso no es lejano, eso a usted le llega todos los días y construye fortalezas mentales en usted. Cuando lee las noticias como las redactan, los medios, la educación, no es espontáneo, nada es espontáneo. Y en esencia tiene una raíz que es ir en contra del principio de ¿qué? Autoridad. No se distraiga, tranquilos. ¿Ir en contra de qué? Del principio de autoridad. Todo se busca es desvirtuar la autoridad. Y volviendo a lo que estamos hablando, Dios estableció la honra a los padres como respeto al principio de autoridad.
Dios estableció la honra a los padres como respeto al principio de autoridad. Mire, por eso Proverbios capítulo 1, versículo 7 en adelante dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor ¿a qué? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted mira en su Biblia, después de enseñanza hay un título, ¿sí o qué? Pero los títulos no están en la Biblia. Los títulos se los puso el que diagramó esta versión y le puso para ilustrarlo, pero el título no está en la Biblia. La Biblia continúa seguido. Entonces el otro texto en el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de qué, y no desprecies la dirección de tú, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es decir, hay una relación directa, escuche esto, entre el temor de Dios y el honor a los padres y la honra a los padres. Hay una relación. Por algo el texto los ubica unidos, juntos. ¿Por qué? Porque es muy importante la honra a los padres y tiene una relación directa con el temor a Jehová. El que tiene temor a Jehová honra a los padres. Y le dicen las mamás a las hijas: hija, si ama a los padres, es buen esposo. ¿No le dicen o no le dicen? Vea, solo las mamás fueron las que dijeron. Y la Biblia también le habla al joven, escuche esto, acerca del principio de la autoridad. Miren lo que dice Proverbios 24:20. Dice: porque para el malo no habrá buen fin. Proverbios 24:20 en adelante. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, ¿y al qué? Y al rey. No te entrometas con los veleidosos, es decir, con los rebeldes, con los anárquicos, también con los inestables, pero en este contexto con los rebeldes. Es decir, que el veleidoso es todo aquel que va en contra del orden establecido. Romanos capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Darle honra al que merece honra. Mire, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice la Biblia: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por causa de quién? Se lo pongo en otras palabras: por amor a Dios, sométanse a toda ¿qué? A toda institución humana, dice ahí. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar ¿a quién? Al rey. Vuelvo al punto. Bueno, terminemos de leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mire, este texto, ya voy a hablar de los anteriores, es una carta a una iglesia. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo a las iglesias, o a la iglesia en Tesalónica, le está diciendo es que tenga por honra a las autoridades de la iglesia, a los que exhortan a las personas. Y yo creo que en las iglesias hay gente que lo exhorta a uno y uno como que lo ve y ay, ya me va a regañar, ¿cierto? Pero hay que entender que Dios los ha puesto en honra y que nosotros debemos que amarlos y que estimarlos. Esa es la voluntad de Dios. Pero también nos hablan las anteriores acerca de honrar al rey, al que está en eminencia. Y yo les quiero decir que para muchos de nosotros, no para todos, aquí vamos a ser equilibrados. Bueno, usted tendrá una postura, yo tendré la mía, pero vamos a ser objetivos. Entonces, para algunos sería muy fácil decir el año pasado, antepasado, cuando había un estallido social en Colombia: no, pero es que hay que respetar a las autoridades. Entonces, a esos que decíamos en esa época que hay que respetar a autoridades, pues hoy les digo, hoy nos digo, pues nos toca respetar a las autoridades que hoy también están. Entonces, para los unos como para qué, para los otros. ¿Por qué?
porque las autoridades son puestas por Dios. Dios ha entregado autoridad a los gobiernos. Por supuesto, los gobiernos tendrán que darle cuentas a Dios. Y las naciones tendrán que darle cuentas a Dios, porque es nuestra responsabilidad también. Cuando nosotros elegimos a una persona, estamos teniendo una responsabilidad con Dios, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Sí, porque de pronto a algunos les conviene más ahora decir eso que a otros, pero cualquiera que sea, usted y yo y la nación en general tiene una responsabilidad ante Dios. Por supuesto, hoy estamos en un sistema democrático. Es decir, había una ley civil en el Antiguo Testamento, ahorita voy a hablar con esto. Hoy hay un sistema democrático. En Colombia, estoy hablando de nosotros, estoy hablando de nuestro contexto. La predicación del Evangelio es traer la verdad de Dios al contexto. Eso es la predicación. Hoy estamos en un sistema democrático. El sistema democrático permite unos ejercicios del poder democrático. Permite unos mecanismos de oposición. Permite unos mecanismos en los cuales uno se opone, y de eso se trata, el equilibrio del poder, ¿cierto? Para eso existe un Congreso, para que le haga equilibrio al gobierno. Para eso existen unas cortes, para que las cortes corrijan lo que hace mal el gobierno y lo que hace mal el Congreso. Para eso existe el equilibrio del poder. Muy importante el equilibrio del poder en un sistema democrático. Para eso existen los medios cuando son libres, para dar un equilibrio, para hacerle control al poder. Ese es el objetivo de los medios de comunicación. Muchas veces se venden al poder. No estoy atacando a nadie y no estoy dando un ejemplo concreto, pero la idea de los medios es que le hagan control ¿a qué? Al poder. Es decir, es importante tener en cuenta algo, y es que nosotros debemos honra y respeto a las autoridades. Pero también en ese principio del orden de la autoridad y el orden establecido en Colombia tienes un derecho a la oposición. Pero ese derecho debes ejercerlo con respeto a la autoridad. Miren, se lo explico porque a mí me ha tocado los últimos 4 años, para bien o para mal, hacer oposición a los gobiernos que estoy. Ustedes saben que yo trabajo en política. Y entonces yo en una época hacía unos videos. Y entonces, no, mire, publicaba el video y a los 2 minutos me llamaba mi mamá. A los 2 minutos. Y entonces me decía, no es Claudia López, es la alcaldesa Claudia López. Y tiene toda la razón, porque cuando uno respeta la autoridad, hay legalidad en el mundo espiritual. Entonces no es el Petro, es el presidente Gustavo Petro. Además, la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que haya paz. Y además el apóstol Pablo decía que oráramos y honráramos a nuestros gobernantes. ¿Y saben qué contexto lo dijo? Cuando el emperador de Roma era Nerón. Dijo una hermana por aquí que se sentó a las 6 de la mañana. Y ese sí era malo, digo. Y era bien malo. Y el apóstol Pablo que orar por los que estaban en eminencia. Para algunos de nosotros, incluyéndome, la verdad no es fácil. Pero es la palabra de Dios. Ahora hay mucha cosa grave en Colombia. Está sucediendo cosas terribles, sobre todo temas que abomina a Dios como la brujería, la hechicería. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues orar pidiendo a Dios perdón, misericordia. Debemos orar que Dios salve a nuestros gobernantes, porque todos merecen la gracia de Dios por la obra de Cristo, no por ellos. Todos por la gracia y la obra de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, merecen la salvación por la obra de Cristo. Entonces seríamos muy incoherentes no orar para que Dios los salvara. Por supuesto, hay que votar bien. No estoy atacando a un gobierno en específico, pero pues si no ganamos nos toca ahora los otros 4 años para que Dios le dé gracia y sabiduría. Eso es muy importante. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, cualquiera que sea. ¿Me hago entender? Hagámoslo con equilibrio, cualquiera que sea. Volviendo al tema, la Biblia nos habla del principio de autoridad a los padres, a las autoridades civiles, a las autoridades en la iglesia. El desconocimiento a la autoridad de los padres, en esencia, es el inicio de la destrucción de la sociedad. ¿Por qué tenemos una sociedad como la que tenemos? ¿Por qué la tenemos? La tenemos
por causa del irrespeto a la autoridad, empezando a los padres. Y por eso decirle a los padres que están aquí, ejerzan su autoridad, no tengan temor de ejercerla, con amor, con la gracia del Espíritu Santo, con equilibrio. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Aquí no está hablando de maltratar a los niños, a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, pero hay que ejercer la autoridad, porque Dios te estableció como autoridad y tendrás que darle cuentas el día que te presentes delante de Dios por la autoridad que Dios te entregó sobre tus hijos. Y porque si tú no le enseñas autoridades de la casa, después ese muchacho se va a volver un rebelde que no va a respetar ninguna autoridad, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el trabajo, ni en el gobierno. Es que para eso te puso Dios, para moldear el principio de autoridad en el ser humano durante toda su vida. Mire, Dios nos colocó en un contexto de autoridad desde que nacemos. Cuando un niño nace, esa criatura indefensa nace, no puede vivir por sí solo. ¿Qué necesita? Unos padres, unas personas que lo atiendan, ¿cierto? Entonces a un niño, ¿qué toca hacerle? Toca darle alimento, toca bañarlo, toca cambiarle los pañales. A un bebé recién nacido, ¿qué toca hacer? Toca cuidarle, toca sacarle los gases, ¿cierto? Toca llevarlo al médico, toca aplicarle las vacunas, y cuando le ponen las vacunas se ponen... Y entonces llega un momento en el cual el niño depende de sus padres, es decir, hay una autoridad, ¿cierto? Pero en el colegio también hay una autoridad, pero en la universidad también hay una autoridad, en el trabajo hay una autoridad, en el gobierno hay una autoridad, en la iglesia hay una autoridad. Dios, escuche esto, desde el nacimiento hasta la muerte nos puso en un contexto de autoridad. Siempre estamos bajo autoridad. Si alguien está hospitalizado en un lecho de muerte, ¿hay autoridad de quiénes? De los médicos. Así sea de una medicina paliativa, pero hay una autoridad de quiénes? De los médicos. Hasta el último día, si Dios no ha venido, Dios nos ha puesto en un contexto de ¿qué? De autoridad. ¿Sabe por qué? Para que el hombre entienda que no es independiente. Que no es independiente. Mire, les ponía este ejemplo a los hermanos de las 6 de la mañana. ¿Quiénes se levantaron aquí a las 3 de la mañana? Que Dios los bendiga. Estaban orando por nosotros. Señor, háblanos hoy. Señor, bendice a la iglesia. ¿Quiénes se levantaron a las 4? A ver, levanten la mano. ¡Y santo! ¿Quiénes se levantaron a las 5? 5. ¿Quiénes se levantaron a las 6? ¿Quiénes se levantaron a las 7? ¿Quiénes se levantaron a las 8:20 faltando 10 minutos para el culto? A ver. Bueno, faltan 7 minutos para las 10. Es decir, que el que se levantó a las 3 de la mañana lleva casi 7 horas despierto. Mire, en esas 7 horas, que los de las 3 de la mañana y así, unos llevan hora y media despiertos. En esas 7 horas, ¿cuántas cosas Dios te ha dado y tú ni siquiera te has dado cuenta? Mira, número 1, el solo aire para respirar. El solo aire para respirar habla de que dependes de Dios. Cada vez que tú mueves los músculos, no es que seas muy musculoso, no, sino que pues todos tenemos músculos y los movemos. Para caminar, para hablar, hasta para abrir y cerrar los ojos, parpadear. Hay un consumo de energía, ¿usted sabía eso? Se consumen calorías, alguien diría por ahí, gloria a Dios, y empieza a ser así. ¿Cierto? Hay un consumo de energía que es producto ¿de qué? De un alimento. Yo les hago una pregunta, ¿cuánto se han encarecido los alimentos hoy? ¿Por qué se han encarecido? Porque los agroinsumos están muy caros porque Ucrania los producía y están en problemas. Porque el invierno, por el aumento del dólar, en fin. Pero ¿sabe una cosa? No ha faltado alimento en tu casa. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y mire, nosotros nunca nos damos cuenta, ni nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. Tremendo eso. El agua, el sol, dice la Biblia que Dios pone su sol sobre buenos y malos. Hay gente muy mala con Dios, hay gente muy irreverente. Y aún así, o sea, ahí sí como dijo un predicador,
estaba viendo una predicación, un predicador que estaba diciendo que los que chatean en culto, decía, si yo fuera Dios, dice, gracias a Dios usted no es Dios, ¿sí? Pero mire que, imagínese tanta maldad contra Dios en la tierra, y la misericordia de Dios tan grande que pone su sol, da su agua, da su provisión, y su nombre es glorificado, porque grande es su misericordia. En esencia, hay una raíz muy importante en esto del principio de autoridad y la honra a los padres. Es entender, y es un mensaje que Dios da, que tú y yo no somos independientes totalmente. No lo somos, sino que dependemos de quién. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle gloria a tu nombre, Señor? Porque dependemos de ti, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios fiel. Y como lo dije hace unos minutos, la principal razón por la cual las personas rechazan el evangelio es porque la gente no quiere que Dios los gobierne. Los seres humanos no queremos. Es por la obra del Espíritu Santo que entendemos que el cielo gobierna. Número 2, honramos a los padres porque es lo justo delante de Dios. El honrar a los padres es lo justo delante de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, el honrar al padre es el primer mandamiento con promesa. Esto dice aquí el escritor bíblico. Pero también no habla solo de numeración, primer mandamiento, sino también habla de jerarquía. Es un rango importante el honrar a los padres. El diseño de Dios es que todas las relaciones, todas las sanas relaciones, puedan ser soportadas en el principio de autoridad. Por eso es muy importante el rol del papá y la mamá, porque eso va a formar un elemento de autoridad. Y el que honra a los padres, honra a los jefes, honra a los empleados cuando es jefe, honra a las autoridades civiles, respeta las normas. Es muy importante, es un mandamiento que beneficia y bendice no solo a la familia, sino también a la sociedad. Pero también trae bendición o maldición a los hijos. Es tremendo eso. Mire, Éxodo capítulo 21, vamos rápidamente porque el tiempo está pasando. Éxodo capítulo 21, versículo 15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Versículo 17, miren lo que dice la Biblia: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Levítico capítulo 20, versículo 9 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto que morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y entonces algunos dirán: no, pero es que ya estamos en la gracia, no estamos en la ley. Y yo quiero decirle que estos textos que están aquí sí hacen parte de la ley para los hebreos en ese momento. Es decir, había una ley en el pueblo que el que maldecía al padre, lo mataban, así de simple. Así de simple. Y entonces podemos decir: si no, es que la ley colombiana no dice eso. Pero ¿sabe qué? La mente de Dios no ha cambiado con el que deshonra a los padres. Tal vez no será la muerte donde un gobierno mate a una persona porque maldijo al padre, pero sí vienen muchas maldiciones espirituales por maldecir a los padres, por deshonrar a los padres, por desconocer a los padres. Mire, cuando aquí el texto utiliza la palabra maldecir, se refiere a que a una persona o una cosa, se refiere a ellos como algo indecente o despreciable. Expresiones indecentes, irrespetuosas, pero también expresiones de desprecio. Eso pasa mucho en los hijos. Le dicen: haga esto, y hacen unos gestos de ¿qué? Mi mamá sí. De desprecio. Ahí tiene que ver la maldición. Es decir, es referirse al padre con desprecio. Mire, Proverbios capítulo 20, versículo 20, dice la Biblia. Proverbios capítulo 20, versículo 20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vuelva y léalo, dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad, ¿qué? Tenebrosa. Y aquí hay una imagen que van a poner, que recuerdo esta anécdota, no me acordaba bien, me acordé ayer, tuve que llamar a mi papá, porque yo recuerdo que cuando yo era niño, eso ya lo he contado acá,
Y por eso honro a mi mamá por eso. Y lo recuerdo porque mi mamá fue una mujer hasta la universidad, yo me acuerdo. Ella todos los días nos hacía devocional. Y llegaba un momento que no, ya, mamá, me tengo que ir, ya grande, ¿no? Y no, le tocaba, mijo, que así fuera 10 minutos, ella hacía, y todavía uno va a la casa de ella, bueno, vamos a orar, y nos pone a orar, hasta hoy. Y todos los días. Entonces yo recuerdo cuando estaba en el colegio en primaria, nosotros vivíamos cerca del colegio, no tan cerca, como unos 10 minutos, pero vivíamos cerca. Y entonces yo entraba a las 7 de la mañana. Entonces más o menos mi mamá nos hacía un devocional a las 6:30, y faltando un cuarto para las 7, nosotros los viejitos de la iglesia, como nosotros somos panamericanos, pues la misión panamericana hace muchos años tenía una emisora que se llamaba Nuevo Continente, o se llama, ya no es de la Panamericana, pero en ese momento es la Panamericana. Entonces era la única emisora, cuando mis abuelos eran cristianos, era la única emisora cristiana de Bogotá, y no sé si de Colombia, en fin. Pero en mi casa todos los días escuchaba Nuevo Continente, la alternativa diferente. Y entonces a las 6:45 empezaba un programa, Cruzada con Luis Palau, un desafío diferente para la vida moderna, creo que era. Cruzada. Y entonces cuando salía Cruzada con Luis Palau, iba tarde para el colegio. Cuando sonaba eso, llegaba tarde, fijo llegaba tarde. Y tenía una profesora más brava. Pero entonces ahí era cuando uno ya empezaba, mamá, ya vámonos. Pero antes de Cruzada con Luis Palau, mi mamá nos enseñaba la palabra. Y recuerdo que alguna vez nos enseñaba, nos leíamos proverbios, también nos hacía comer ajo con leche, es una cosa más fea. Ahí me acordé. Y entonces, una vez nos estaba enseñando sobre honrar a los papás, a los padres. Y leíamos muchos proverbios. Y entonces leyó este texto y decía, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y nos lo explicaba con una historia de mi papá. En los primeros tiempos, eso era muy bonito, pues yo era muy chiquito, no lo viví, pero me lo cuentan. Esa dependencia de Dios. Porque uno dice al que está a su lado, tenemos que volver a depender de Dios. Él es nuestro proveedor. Mire, yo recuerdo que cuando yo nací, pues estaban iniciando la iglesia. Pues esta iglesia o parte de esta iglesia. Y pues un tema duro, o sea, en esa época no es como ahora que a los pastores les dan sueldo, no. Ahora, en esa época era Dios lo llamó, Dios lo sostiene, mijo. Que le vaya bien, Dios lo bendiga. Oramos por usted, echaban un montón de aceite. Eso todavía lo hacen en las asambleas de Dios, agarran un jarro y lo envían. Y que le vaya bien, Dios lo bendiga. Y el justo por la fe vivirá. Y entonces iniciaron la obra, yo les proveía. Llegó un momento, yo nací. Y entonces, cuando yo nací o iba a nacer, mi papá tenía que irse a predicar a un pueblo. Y entonces mi mamá, solo había dinero o para sostenernos o para ir a predicar. Mi mamá me dijo, lléveselo, que Dios me sostiene. Y se fue mi papá a predicar y mi mamá se quedó conmigo. Y vimos la mano de Dios, llegaba alimento, llegaba provisión. Siempre la mano de Dios en todo sentido. Hay que depender más de Dios. Dios es nuestro proveedor. Y entonces en esas épocas donde mi papá actuaba mucho como evangelista, lo llevaron a predicar a Santander, en las zonas rurales, que aún hoy hay zonas muy rurales por allá no sé, se me olvidó. Que en estos días, no, San Gil es una bendición. No, dentro, ¿cómo se llama? Bueno, no puedo demorarme más. Andazuri, por ejemplo, o ¿cómo se llama ese pueblo que es cuna de predicadores? La Hermosura. Mi padre me invitó a predicar el año pasado. Yo les dije, después de elecciones voy. No, pero tengo que ir. Entonces, La Hermosura, sí señora, La Hermosura. Zonas así, muy rurales, todavía. Y entonces no hay luz eléctrica. Y entonces mi papá se hospedó en una casa de unos hermanos, que era lejos al templo, y en la noche tenía que ir al templo. Y entonces le dijeron, como dicen en el campo, vaya a tal palo, después ir a no sé qué, ¿sí? En plena oscuridad, o sea, un lugar donde solo estaba la luna, las estrellas y la linterna. Y entonces cuenta la historia que le dijeron por dónde le entregaron la linterna y se fue. Pero en el camino se fundió la linterna, se fundió el bombillito.
Y entonces contaban esa historia y decían, mire, eso, entonces, y hasta, ¿cómo será que mi papá de recuerdo se trajo el bombillito? Yo me acuerdo y nos lo mostraba, mire. Y claro, el filamento se había roto. Y entonces, yo ayer me acordé de eso, leyendo este texto, y lo llamé y le dije, venga, ¿cómo? Explique porque ya no me acuerdo bien. Y le pregunté, ¿y cómo hizo? Y yo, no, yo la verdad oré al Señor que tuviera misericordia y ahí llegué. Pero peligroso, una serpiente, algo, cualquier cosa, sitios campestres. Mire, hermano y hermana, muchas de las desgracias, escúcheme esto, porque el que deshonra a su padre y a su madre cae en desgracia. Muchos de los problemas que tenemos, ¿sabe por qué son? Porque no honramos a los padres. Y eso trae maldición. Usted no sabe la cantidad de maldiciones que eso trae a una persona. Y tal vez una persona, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué estoy tan arruinado? ¿Por qué nada me fluye? ¿Sabe por qué? Porque no se honra a los padres. Hay hijos que golpean a sus padres, hay hijos que maltratan a sus padres, hay hijos que los insultan o hay hijos que los deshonran. Digamos todos, perdónanos, Señor, ayúdanos, guárdanos. Bueno, en estos 5 minutos que me quedan, ¿cómo se honra a los padres? ¿Cómo se honra a los padres? Número 1, ¿cómo se honra a los padres? Número 1, teniendo hacia ellos un sincero y profundo amor. Teniendo hacia ellos un sincero, profundo y amor. Romanos capítulo 1, versículo 30 en adelante, hablando acerca de los hombres de este tiempo, hombres amadores de sí mismos, y dice, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la característica del ser humano de hoy. Usted mira en redes sociales, por ejemplo, gente feliz y millones de producciones de videos maltratando a un animal, un perro, lo meten en una lavadora. Cosas horribles. Eso es lo que está pasando y en esencia, ¿sabe qué tiene que ver? Una de las grandes raíces, desobedientes a los padres. No hubo honra a la paternidad, no hubo ejercicio de la autoridad en la familia. Eso es lo que se ve hoy. Entonces, los hijos debemos ser leales a los padres. Y hay un síntoma de un corazón dañado, enfermo, cuando se desprecia a los padres. Mire, Génesis capítulo 46, versículo 29, hablando de José. Esta es una historia en la cual José duró mucho tiempo sin ver a su padre, porque fue llevado a esclavitud, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, estuvo preso, después Dios lo levantó. Génesis capítulo 46, versículo 29 dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Una expresión de que de honra, honrando con respeto, con estima, un sincero y profundo amor hacia los padres. Número 2, ¿cómo honramos a nuestros padres? Número 2, prestando atención cuidadosa a las enseñanzas de los padres y poniéndolas en práctica. Mire, hermano y hermana, Dios le da una sabiduría sobrenatural a los padres. Mire, hay momentos en mi vida en los cuales yo en temas del trabajo y de tanto esfuerzo que hemos hecho en un proyecto que hemos trabajado, que uno no ve salida. Y a veces yo soy muy emocional y yo la veo muy negra. Y llega mi mamá, me llama mi papá y mi mamá habla, Dios me dice esto. Entonces ahí veo la instrucción del papá, pero también la dirección de la mamá. Y después mi papá, esto. Y después con los años mi mamá siempre dice, sí, Dios me lo dijo. Dios da sabiduría a través de la instrucción de los padres, porque Dios le ha entregado esa autoridad a los padres. Por eso la segunda forma como honrar a los padres es prestando atención cuidadosa a las enseñanzas de los padres y poniéndolas en práctica. Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice la Biblia, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Muchos de los jóvenes piensan que las enseñanzas de los padres son anticuadas,
son de otro siglo, de otro planeta. Hay una brecha generacional, la explicación. Pero ¿quieres que te diga algo, hijo, que me ves aquí, que me escuchas? Y yo también. Dios ha puesto a los padres con sabiduría para instruirte, para ser de bendición. Mire, el mundo secular dice que los padres no saben, son brutos, son sumisos al sistema. Pero la verdad de la palabra de Dios nos enseña que en la sabiduría que Dios ha puesto por la autoridad de Dios en tu Padre, hay bendición para tu vida. Hay bendición para tu vida. ¿Cómo más honramos a los padres? ¿Honramos a los padres o los hijos muestran honra a los padres comportándose de una forma respetuosa? Los hijos honran a los padres comportándose de una forma respetuosa. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 19 dice la Biblia: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías. ¿Quién era Betsabé? ¿La madre de quién? De Salomón. Entonces dice el versículo 19: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Salomón era el rey de Israel, y cuenta la historia que cuando Betsabé se presentó delante del rey, ¿qué hizo el rey? Se paró del trono y ¿qué hizo? Se postró ante ¿qué? Pero además de eso puso una silla al lado de él y ¿qué? Y la sentó. Mire, muchas veces nosotros lo que tenemos, esos títulos que tú tienes, esos trabajos, mucho tiene que ver porque ese padre sencillo se esforzó y sacrificó su vida trabajando y esforzándose para que hoy tú seas un profesional. Y hay muchos que se avergüenzan de los padres y no saben la maldición tan grande que es. Hay gente que tal vez ya es un gran doctor y su papá es un humilde campesino. Pues esos son los que merecen más honra, porque la misericordia de Dios usó a esos hombres y a esas mujeres, nuestros padres, para bendecirnos. Eso fue lo que hizo Salomón siendo el rey de Israel. Cuando vio a su madre, ¿qué hizo? Se postró. Mire, Proverbios capítulo 30 versículo 17. Proverbios capítulo 30 versículo 17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Mire que habla de qué, de los qué, de los ojos. Entonces aquí hay una imagen, vea. Hay una imagen allá. El texto está hablando de los ojos, porque no es solo lo que hagamos, hijos, no es solo lo que hagamos, es la actitud con la que lo hagamos. Pues bueno, aquí están como regañando a este adolescente, ¿cierto? ¿Y cuál es la expresión? La expresión de qué? De desprecio. Bueno, vimos que también el maldecir hace parte con el desprecio. Y aquí el texto habla del desprecio de los ojos. Entonces es muy importante ver que muchos hijos menosprecian a través de gestos a sus padres, o menospreciamos a través de gestos a los padres. Entonces es tremendo esto. Número 4, ¿cómo honramos a nuestros padres? Los hijos honran a los padres ocupándose de ellos en la vejez. Los hijos honran a los padres ocupándose de ellos en la vejez. Así como ahorita hablábamos del bebé que necesita atención, cambio de pañales, darle el tetero, cuidarlo, cuando se enferma, levantarse a cuidarlo en la madrugada, llegará el día que así como hicieron con nosotros nuestros padres, llegará el día, si Dios no ha venido, pues que nos toque cuidar así a nuestros padres. Porque hay un ciclo del ser humano, donde el ser humano decae, pierde la memoria. Ya sus funciones fisiológicas no son las mismas. Tienen que utilizar pañal, se debilitan. Honrar a nuestros padres es estar ahí también en la vejez. Pero ¿sabe qué le dice el mundo hoy a la gente? Mátelo a través de la eutanasia. Hemos invertido mucho los valores, pero Dios está trayendo la verdad de Dios a las mentes y a los corazones. Es decir, si es necesario hay que apoyar económicamente. Hay que apoyarlos, que llegarán los años que tenemos que atender de ellos. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró,
Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Amén. Hermanos, honremos a nuestros padres. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orar en el nombre de Jesús.